Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la programación directamente en el IDE de Arduino. Recordemos que el IDE de Arduino es un software que está basado en Processing. A su vez, Processing es un lenguaje de programación que está montado o su base está en lenguaje C. En este caso, Processing va a ser un tipo de lenguaje que va a utilizar la sintaxis como protocolo de programación. La sintaxis directamente nos estamos refiriendo a lo que son funciones, a lo que son instrucciones que en este caso Processing va a interpretar para poder nosotros realizar ciertas acciones con nuestra placa de Arduino Uno. Entonces, bueno, vamos a iniciar por este mundo de la programación utilizando el IDE de Arduino. Del lado izquierdo tenemos la primera ventana que aparece cuando ejecutamos el IDE de Arduino. Vamos a tener hasta la parte de arriba lo que es el nombre del archivo, la versión del Arduino que estamos utilizando, en este caso es 1.6.8, los botones de control de la ventana, que esto lo tiene cualquier ventana en Windows, minimizar, maximizar, cerrar. En un siguiente nivel tenemos lo que es la barra de menús, donde tenemos el menú archivo, editar, programa, herramientas, ayuda. Tenemos algunos de los principales iconos de herramientas que son las más ocupadas, principalmente estas dos, lo que es compilar o verificar el programa para ver si no tenemos algún error de sintaxis o de escritura, y el botón de cargar o subir. Este botón nos va a permitir llevar este programa o este sketch desde aquí a nuestra placa de Arduino. En esta zona vamos a poder realizar todo lo que es la programación. Es conocido como el sketch, en donde vamos a programar de forma estructurada lo que querramos que haga Arduino. Y en la parte inferior vamos a tener una ventana de diálogo en donde Arduino nos va a estar mostrando si tenemos algún error de sintaxis o de escritura en nuestro sketch o programa. Ya una vez que el programa esté bien revisado por lo que es el compilador que tiene Arduino, en este caso el software de Processing, una vez que ya pase a la prueba de la compilación, ahora sí estaremos listos para descargar nuestro programa en la placa de Arduino. Del lado derecho tenemos ya un ejemplo de cómo pudiera ser un programa, un sketch. Tenemos varias líneas o varios renglones, ¿sí?, que conforman el programa, y a cada una de ellas les vamos a conocer como líneas de código. Esta es una línea de código, esta es otra línea de código, y así cada una de ellas. La cantidad de líneas de código de un sketch o programa en Arduino es la cantidad de memoria que va a utilizar dentro de nuestra placa. Entonces, a menor cantidad de líneas de código, menos pesado será el programa. A mayor cantidad de líneas de código, obviamente el programa será un programa más complejo o será más pesado para ejecutarse en Arduino. Va a haber un cierto límite de memoria que vamos a poder utilizar en nuestro Arduino Uno. Secuencia de un programa en el IDE de Arduino. Bien. Recordemos que para programar Arduino hay otros softwares, inclusive hay softwares de tipo iconográfico, como puede ser Scratch. Uno de los más famosos es este lenguaje, pero bueno, nosotros vamos a utilizar directamente lo que es la interfaz del IDE de Arduino, ¿no?, que es la pantalla verde que acabamos de ver hace un momento. Lo que tenemos aquí es hasta cierto punto un esqueleto de qué es lo que debe de llevar un programa en Processing. Bien, vamos a manejar como sugerencia, el título del programa está arriba, para saber qué es lo que hace el programa. Ahorita nos vamos a dar cuenta que esto no se ejecuta dentro del programa, simplemente es para que el programador o cualquier persona que vea el programa sepa de qué se trata, ¿no? Vamos a tener algo que se llama declaración de librerías, si son necesarias o no. Ahorita vamos a checar qué son las librerías. También va a ser necesario declarar variables y o constantes globales. Si vamos a utilizar algunas variables o constantes durante toda la ejecución del programa, se tienen que definir. Si vamos a utilizar algunas variables o constantes que son locales, que no son globales, únicamente tendrán que ser definidas en el while loop. Ahorita lo vamos a checar. Bien, pero si vamos a utilizar variables en todo el programa, no va a ser necesario estar declarando esas variables cada vez que se ejecute el programa. Con una vez que declaremos las variables, va a ser suficiente para asignar ese espacio de memoria, tanto a las variables como a las constantes que vayamos a utilizar. Vamos a tener también algo que se conoce como función principal, ¿sí?, en este caso VoiceTube. La programación estructurada dentro de lo que es el IDE de Arduino se maneja mediante funciones. Ahorita vamos a darnos cuenta a qué nos referimos con funciones. Dentro de la función principal tenemos que hacer una declaración de pines, si son de entrada o de salida. Dentro de lo que es Arduino vamos a tener conectores que en sí son los puertos con los que cuenta Arduino. Esos puertos o esos conectores al programador le van a permitir conectar algunos sensores, para lo cual esos pines tendrán que ser declarados como entradas, y un pin que se configure como salida es porque va a ser utilizado para conectar algún actuador, algún LED, algún motor, no sé, algún relevador.
Por lo tanto, para Arduino va a ser importante que definamos si va a ser un sensor el que se va a conectar, esa entrada. Si va a ser un actuador el que se va a conectar, ese puerto o ese pin va a tener que ser configurado como salida. Eso se hace dentro de lo que es la función setup. Por último, la función cíclica void loop. Si te das cuenta que hay un nodo que nos va a implicar que se va a estar repitiendo, que se va a hacer un bucle, ¿no? En el void loop, lo que va a realizarse en sí ya es el programa, para lo cual va a utilizarse Arduino Uno. Si nosotros vamos a diseñar un programa que permita el control de la luz de un foco, van a definirse cada una de las instrucciones o funciones dentro del programa que corresponde al void loop. Todo lo que nosotros vayamos a hacer realmente como ejecución del programa, o sea, el objetivo del programa como tal, va a tener que fabricarse, va a tener que diseñarse, va a tener que construirse dentro de lo que es la función cíclica. Y por eso nos damos cuenta, ¿sí?, que aquí se convierte esto en un bucle, porque este programa que yo diseñé aquí se va a estar repitiendo dentro de la función cíclica o void loop todo el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta cuando yo desenergice lo que es el Arduino, yo lo desconecte de la energía, o hasta que dentro del mismo programa yo indique que apretando alguna tecla o cuando suceda alguna acción, el programa va a terminar. Muy bien, pues aquí tendríamos como el esqueleto general, ¿no? Como los puntos más importantes con los cuales debe de cumplir un programa de Arduino. Aquí fácilmente se puede ver lo que es, ¿sí?, el paradigma de programación estructurado, que lleva un cierto orden de arriba hacia abajo, ¿sí?, y llega el momento en donde se pueden generar bucles o ciclos. En las siguientes diapositivas nos vamos a dar a la tarea de ver qué es lo que sucede con cada uno de estos elementos de un programa en Arduino. Título del programa. Permite saber qué es lo que realizará el programa sin afectar su ejecución. Solo es de carácter informativo. A los textos dentro de un programa que no afectan su ejecución se les conoce como comentarios. Vamos a ver este primer elemento dentro de lo que es un programa. Un comentario es aquella frase, aquel texto que me va a permitir a mí como programador o a alguien más que vea mi programa saber qué es lo que hace el programa o saber qué es lo que hace una línea de código. Los comentarios no se ejecutan, es importante, sin afectar su ejecución. Los comentarios únicamente son como pequeños stickers, como pequeños lobitos que me van a permitir a mí recordar qué fue lo que hice en cierta parte del programa. En este caso es importante meter un comentario como título del programa, ¿no? Para saber a grandes rasgos cada vez que yo abra mi programa cuál va a ser la misión de ese programa, cuál es el objetivo de ese programa. Para colocar un comentario en una línea de código, recordemos son los renglones que lleva un programa en Arduino, se utilizan dos diagonales. Aquí están mis dos diagonales, ¿sí? Y el texto que acompañan a las dos diagonales va a ser el comentario. Aquí dice ejemplo de un comentario en una línea de código. Se pone en color gris. Si nosotros nos damos cuenta, después de colocar estas dos diagonales, el texto aparecerá en color gris, lo cual significa que el IDE de Arduino lo va a identificar como un comentario, no como parte del programa, ¿sí? Entonces, si yo quiero colocar un comentario en una línea de código, tengo que colocar dos diagonales y todo lo que esté a la derecha va a ser considerado como comentario. Pero dice aquí también, para colocar un comentario en varias líneas de código, se utilizan diagonal y asteriscos. Vamos a suponer que tengo un comentario que va a abarcar varias líneas de código. Para no estar colocando dos diagonales en cada línea, lo que hago es coloco una diagonal y coloco un asterisco. Y todo lo que esté después de ese asterisco, ¿sí?, inclusive en las siguientes líneas de código, va a ser considerado como comentario hasta que no coloque lo inverso a lo que puse en un principio. Ahora voy a colocar primero el asterisco y luego una diagonal. Y todo lo que quede entre diagonal asterisco y asterisco diagonal va a ser considerado como comentario. Insisto, no importando que sean varias líneas de código. Es muy importante siempre cerrar con asterisco y diagonal para terminar nuestro comentario. Declaración de librerías. Las librerías, otro concepto importante, son colecciones de código. O sea, van a ser varias líneas de código. Conjunto de líneas de código que realizan una función específica dentro del mismo programa, que facilitan la interconexión de dispositivos externos como shields, ¿sí?, o sea, placas que pueden ensamblarse directamente a nuestra tablilla de Arduino, para también conectar sensores, para conectar pantallas, módulos electrónicos, etc. Por lo tanto, si el programa a desarrollar no contempla la conexión de dispositivos externos, ¿sí?, no será necesario incluirlas en el programa. ¿A qué me refiero? A las librerías. El entorno de Arduino ya incluye algunas librerías, pero otras son desarrolladas por terceros, o sea, por empresas que son aparte de lo que es Arduino, por lo que será necesario descargarlas e instalarlas. Para incluir una librería se utiliza el signo de gato.
Bien, vamos a interpretar a las librerías como una analogía, ¿no? Como los controladores para poder conectar cualquier periférico a nuestra computadora. Vamos a suponer que tú acabas de comprar una impresora y la quieres conectar a tu laptop o a tu computadora de escritorio. Tú lo que tienes que hacer es instalar primeramente un software que va a ser como el traductor de tu impresora con lo que es tu computadora. Más o menos algo similar van a ser las librerías. Van a ser conjunto de líneas de código, o sea, software en pocas palabras, información, que van a permitir el acoplamiento de la placa de Arduino con la instalación de algún periférico. En este caso tengo un servomotor. Los servomotores son motores de corriente directa que van a poder controlar la posición del giro mediante un tercer pin, no nada más con positivo y negativo como vemos aquí. El tercer pin o el tercer conector me va a permitir definir a cuántos grados quiero que se mueva, ¿sí?, lo que es el eje del motor. Bien, para que Arduino pueda controlar perfectamente a este servomotor, vamos a necesitar ese controlador o esa librería que me permita el acoplamiento, ¿sí?, entre lo que es la placa y el periférico. Por eso son tan importantes las librerías. Son pedazos de código que van a permitir conectar periféricos como motores, como pantallas, como sensores, como shells, módulos electrónicos, etcétera, directamente a mi tablilla de Arduino, y Arduino va a poder hacer uso de esos periféricos porque ya colocamos la librería que va a permitir hacer la traducción entre la placa y el componente. ¿Cómo incluimos librerías en el IDE de Arduino? Tenemos que colocar un signo de gato, la palabra include, ¿sí?, que significa incluir, y entre signos de mayor y menor que, el nombre de la librería, y el nombre de la librería tiene que terminar con la extensión .h. Si te das cuenta, el nombre de la librería va muy apegada a lo que es el manejo del componente que yo estoy conectando a Arduino. Si este es un servomotor, en este caso la librería se va a llamar servo.h, ¿sí? Son muy importantes las librerías porque incluso nos ahorran líneas de código dentro de un programa. Si no existieran las librerías, tendríamos que estar definiendo cada una de las instrucciones o funciones que se necesitan para controlar ese servomotor una por una. Nosotros al colocar, si gato include servo.h, lo que le estamos diciendo al programa o al sketch de Arduino es que yo voy a necesitar instrucciones que me permitan manipular a este componente. Por lo tanto, ya con el conjunto de líneas de código que fueron expresamente diseñadas para controlar este tipo de elemento, al yo colocarlo dentro de lo que es el programa de Arduino, la placa de Arduino hace uso de todas estas líneas de código para poder manipular y controlar este periférico. Más adelante lo vamos a checar, no te preocupes, son situaciones de carácter teórico, pero que en la práctica vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Es necesario incluir librerías en cada programa de Arduino? No, únicamente si vas a utilizar elementos externos que requieran librerías. Si vas a controlar, por ejemplo, un LED, no hay necesidad de incluir ninguna librería. Eso es como ejemplo. En Arduino Uno hay entradas y salidas analógicas. Analógicas son 6 y digitales van a ser 16. Por una parte, las magnitudes analógicas se suelen utilizar para dispositivos de entrada y permiten leer una serie de valores. Por otra parte, la entrada o salida de un pin digital puede ser 0 volts o 5 volts, lo que indica que el pin está en un nivel bajo, low, o un nivel alto, high, respectivamente. Bien, tenemos lo que es la placa de Arduino. Vamos a checar rápidamente, eso ya lo vimos en videos anteriores, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a ver cuáles son las principales etapas de una placa de Arduino Uno. Tenemos el puerto USB, que es este de aquí, por donde vamos a hacer la conexión con nuestra computadora para descargar los programas o incluso para alimentar nuestra placa de Arduino con 5 volts directamente. Tenemos lo que es la fuente de alimentación. Si yo requiero ya utilizar Arduino y no energizarlo por lo que es el cable USB de mi laptop, de mi computadora, lo que voy a utilizar es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, arriba de 5 volts y abajo de 12 volts, para poder energizar mi placa de Arduino de manera independiente a mi computadora. Importante, si voy a energizar mi Arduino por lo que es la fuente de alimentación externa, que es este de aquí, debo de desconectar mi cable USB que viene de la computadora, porque no puedo alimentar al mismo tiempo por dos lados diferentes mi placa de Arduino, puede sufrir daños la placa. Regulador de voltaje, si voy a utilizar, insisto, esta fuente de alimentación externa, necesito regular siempre el voltaje a 5 volts, porque los componentes o la tecnología con la que fue diseñada mi placa de Arduino es TTL, y en TTL únicamente se permite un valor máximo de 5 volts.
Pines digitales. En total, en toda la placa de Arduino, voy a poder utilizar, ¿sí?, 16 pines digitales que van a poder ser configurados como pines de entrada o pines de salida. Recordemos que un pin digital únicamente puede tener un valor de 0 o de 5 volts. O está apagado o está prendido. O está en low o está en high. Pines analógicos. Voy a tener 6 pines analógicos que voy a tener, obviamente, para Arduino Uno. Forzosamente los pines analógicos son de entrada. Aquí yo voy a poder conectar sensores, porque si es de entrada tiene que ser un sensor. Sensores que van a poder variar su valor desde 0, que es el valor mínimo, hasta un valor máximo de lectura de 1024. Significa que voy a tener 1024 posibilidades de lectura para cada uno de estos pines. Un ejemplo de esto puede ser un potenciómetro. Si yo tengo un potenciómetro de 10 kilo ohms, un ejemplo, la primera lectura va a ser en 0 ohms. Y la lectura 1024, o sea, si yo lo quiero visualizar, tendría que ser a un valor máximo de 10 kilo ohms. Intermedio, voy a tener 1024 lecturas que van a estar mapeadas, ¿sí? O van a estar distribuidas uniformemente desde mi lectura 1 hasta mi lectura 1024. Mi lectura 1, insisto, sería el valor mínimo del potenciómetro y mi lectura 1024 sería el valor máximo que pudiera adoptar o que pudiera tener ese potenciómetro de 10K. Vamos a tener pines auxiliares de alimentación. Yo de mi placa de Arduino puedo sacar tierra o negativo y también puedo sacar valores positivos de 5 volts o valores de 3.3 volts. Cuando se requiera una alimentación de alguno de los sensores o de alguno de los actuadores que estén conectados a la placa de Arduino. Esto es si fuera necesario. Recordemos también que la placa de Arduino no debemos de exceder el consumo de corriente porque la podemos dañar. Y por último tenemos un botón de reset, que es este de aquí. Cuando en ocasiones a lo mejor el Arduino esté funcionando de forma errónea o haya quedado en un modo bloqueo, en un modo en donde no está realizando ninguna función, podríamos apretar el botón de reset, que es hasta cierto punto interrumpir lo que es la alimentación, interrumpir lo que es la energía hacia lo que es el microcontrolador que trae la placa de Arduino para que se resete, para que se reinicie y vuelva a funcionar correctamente. Declaración de variables y o constantes globales. Dentro de un programa será necesario declarar variables y o constantes. Recordemos que una variable es el espacio en memoria que almacenará un dato, ya sea de tipo carácter, numérico o booleano, el cual estará cambiando su valor dependiendo del flujo del programa. Y una constante es el espacio en memoria que almacenará un dato, también ya sea de tipo carácter, de tipo numérico o booleano, el cual mantendrá su valor aún con el desarrollo del programa. Bien. Recordemos que nosotros en el desarrollo, en la ejecución de un programa, vamos a tener que utilizar algo que se conocen como variables. Las variables son espacios de memoria que van a estar modificando su valor dependiendo de las condiciones del mismo programa. Entonces, si yo voy a utilizar variables que se van a utilizar en todo un programa, yo las voy a declarar al principio porque ahí es donde se declaran las variables globales. Lo mismo, si voy a utilizar constantes, también van a ser espacios en memoria que van a contener valores, pero valores fijos, no valores variables. Pero no nada más es definir la variable, sino hay que definir también el tipo de variable, que puede ser tipo carácter, que por lo general son palabras, que puede ser tipo numérico, ya sea decimal o ya sea entero, o tipo booleano, ¿no? ¿Es cierto o es falso? La variable o la constante que estemos definiendo. Entonces hay que definir el tipo y hay que darle un nombre, ya sea a la variable o a la constante. ¿Cómo vamos a poder declarar variables? Vamos a ver ejemplos de declaración de variables. En primer lugar viene el tipo de dato. Int significa entero, a es el nombre de la variable y siempre debemos determinar con punto y coma. Int a, vamos a colocar un comentario para ver qué haría esta línea de código. Se declara la variable a con valor numérico entero. ¿Por qué? Porque estamos colocando la palabra int. Int para el programa lo que va a significar es que es un tipo de dato entero. Float var, punto y coma. El tipo de dato es flotante, o sea, de punto decimal. La variable se llama var y debemos de finalizar con punto y coma. Colocamos un comentario a esta línea de código y ¿qué haría esta línea de código? Se declara la variable var con un valor numérico decimal. Char, palabra, punto y coma. Char, tipo de dato, que es carácter. Palabra, así es el nombre de la variable, se llama palabra. Terminamos la declaración de la variable con punto y coma. Colocamos un comentario. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Se declara la variable palabra como una cadena de caracteres. Bien, eso es para el ejemplo de declaración de variables. Si nosotros estuviéramos declarando una constante, debemos de hacer lo mismo. El tipo de dato, el nombre de la constante y el valor que va a mantener durante la ejecución del programa. Siempre va a ser el mismo valor.
float pi igual a 3.1416. El tipo de constante es float, o sea, de punto decimal. La constante se va a llamar pi y el valor que va a contener siempre dentro de la ejecución del programa es 3.1416. Punto y coma, también importante, se termina la línea de código al declarar una constante con punto y coma. Dos diagonales para colocar un comentario. ¿Qué hace esta línea de código? Se declara la constante pi con el valor de 3.1416. Recordemos que esta constante es muy utilizada para las áreas, ¿no? El cálculo de áreas en una circunferencia. De esta forma vamos a poder definir variables y constantes. Ahora sí vamos con la parte medular, lo que son las funciones dentro de lo que es la programación en Arduino. Tenemos a void_setup y tenemos a void_loop. Tenemos el tipo de función, en este caso void significa vacío. Recuerda eso, void significa vacío y significa también que no va a regresar ningún valor esta función. Bien, vamos a definir primeramente qué es una función. Una función es un bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Pues la agrupación de líneas de código, que tiene un nombre terminando con paréntesis abierto y paréntesis cerrado, y un conjunto de instrucciones que son ejecutadas cuando se llama a la función. ¿Cómo llamamos a la función? Sí, mencionando el nombre de la función. Nota, cualquier función empieza con corchete abierto y termina con corchete cerrado. ¿Sí? Vamos a ver ahora sí el ejemplo de la función void_setup. Void_setup y paréntesis abierto y cerrado es también llamada función principal. Y es un bloque de código que se corre una sola vez dentro del programa y que tiene la finalidad de hacer todos los preparativos para que la placa Arduino funcione correctamente al ejecutarse la función void_loop. Aquí tenemos, ¿sí?, del lado derecho lo que es un ejemplo de un código. Viene el título del programa en esas dos líneas y aquí estamos llamando a la función void_setup, que es parte medular de un programa en Arduino. Llamamos a la función colocando el tipo de función void, que es un valor vacío, insisto. El nombre de la función es setup, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Nos dice el comentario, se llama la función principal, esta solo se ejecuta una vez. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la función principal? Tiene la finalidad de hacer todos los preparativos para que la placa de Arduino funcione correctamente. En este caso nos estamos dando cuenta que vamos a utilizar, sí, el pin 13 o terminal 13, o sea, este de aquí, donde voy a colocar un LED en el pin 13, ¿sí? Y si voy a colocar un LED, lo voy a utilizar como salida, por eso coloco la palabra output. Y me estoy adelantando un poco, pero esta función pinMod de 13, output hace que el pin 13 esté en modo salida. Así lo podemos interpretar. Se declara al pin 13 de Arduino como salida, ¿sí? Ya hicimos un preparativo, ya estamos indicándole a Arduino que el pin 13 va a ser considerado como salida. Vamos a ver qué es lo que hace void_loop. Función void_loop es también llamada función cíclica. ¿Por qué cíclica? Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Se llama la función y el programa se repite una y otra vez. Entonces, el void_loop, ¿qué es? Es un bloque de código que se corre una y otra vez dentro del programa de manera cíclica, lo acabamos de ver, y que tiene la finalidad de realizar las instrucciones que cumplen el objetivo del mismo programa. En sí, el void_loop va a contener el programa, el void_setup va a contener las instrucciones generales que se le dan a Arduino para poner los pines como entrada o salida. Bien, entonces, vamos a ver el programa. Aquí está el void_loop, ¿sí? Se llama la función void_loop, va a ser una función vacía, ¿sí? No va a regresar ningún valor. Colocamos paréntesis abierto y cerrado, que dice aquí, los comentarios, se llama la función cíclica. Esta se mantiene ejecutándose hasta que no se apague el Arduino o se cargue un nuevo programa en la placa, ¿sí? Bueno, esos son puros comentarios, pero en sí, si es función, tenemos que colocar un corchete abierto para iniciar la función. Recordemos que dentro de la función void_loop vamos a realizar la programación para lo cual fue diseñado, fue creado el programa. ¿Qué va a hacer este programa? Vamos a analizar. Digital Grid va a colocar o va a encender el LED que esté en el pin 13. Como ya nos dimos cuenta, recordemos, tenemos colocado un LED en el pin 13, el ánodo y el cátodo lo tenemos conectado directamente a GND o a tierra. ¿Qué necesitamos para prender este LED? Pues que le llegue un pulso positivo por el pin 13. Entonces, al decir Digital Grid 13 High, lo que estamos haciendo es escribe un dígito alto, o sea, un pulso en 5 volts, ¿en dónde? En el pin 13 que es salida. Y aquí está, mira, encende el LED del pin 13. Posteriormente, delay. La traducción de delay es un retardo, una pausa. Delay 1000. 1000 es un valor o un parámetro que necesita la función delay, que también es una función interna de lo que es la programación en Arduino,
que está dado en el orden de milisegundos. 1000 milisegundos, en pocas palabras, es un segundo. ¿Qué estamos haciendo? Retarda la instrucción anterior, ¿sí? O sea, retarda el encendido del LED. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Colocamos un comentario, mantiene un segundo el LED prendido. Es lo que estamos haciendo con este delay. Posteriormente, ¿sí? Al ser una programación estructurada, va de arriba hacia abajo. La siguiente instrucción o la siguiente función que se va a ejecutar es Digital Write 13 Low. Ya sabemos que Digital Write se puede traducir como escribe un dígito, ¿en qué? En bajo. ¿En dónde? En el pin 13. En pocas palabras, manda un 0, ¿sí? O manda un pulso bajo al pin 13. ¿Qué va a suceder? Pues que el LED se va a apagar. Ya no va a tener ese pulso positivo en el pin 13. ¿Sí? O ese pulso en alto para poder encender el LED. Esa instrucción de apagar el LED, aquí dice, si colocamos el comentario apaga el LED en el pin 13, se va a mantener durante un segundo, porque mira, después de escribir un dígito en bajo en el pin 13, también me voy a tardar un segundo, ¿sí? Manteniendo la instrucción anterior. Y se termina el loop, o se termina la función loop, con un corchete cerrado. Si te recordarás, la función cíclica se va a estar repitiendo una y otra vez hasta que se desenergice el Arduino o se cargue un nuevo programa. Si el programa es encender un LED, mantenerlo prendido un segundo, apagar el LED y mantenerlo apagado un segundo, lo que va a estar sucediendo es que ese programa se va a repetir siempre. Si nosotros nos desconectáramos el Arduino y no cargáramos otro programa, ese programa se va a ejecutar de forma cíclica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues que este LED se prende un segundo, se apaga un segundo, se prende un segundo, se apaga un segundo, porque, insisto, esto se va a estar ejecutándose de forma cíclica. Empieza el loop, prendemos el LED que está en el pin 13, tardamos un segundo, apagamos el LED que está en el pin 13, mantenemos un segundo, se repite la función loop, se vuelve a prender el LED que está en el pin 13, se mantiene un segundo, se apaga el LED que está en el pin 13, se mantiene un segundo, se termina el loop y se vuelve a repetir y esto se hace cíclico. Mantiene prendido o apagado el LED un segundo. Prendido un segundo, apagado un segundo. Prendido un segundo, apagado un segundo. Si nosotros quisiéramos mover el tiempo de prendido y apagado, tendríamos que estar jugando con los valores de los delay, tanto del prendido como del apagado. Haciendo una revisión sencilla de lo que es el esqueleto de un programa en Arduino, tenemos título del programa, aquí está. Con los comentarios, recordemos que no se ejecutan. Si son comentarios, no modifican la ejecución del programa. Declaración de librerías si son necesarias. No se necesitan librerías para poder acoplar o poder conectar un LED a la placa de Arduino. Entonces no hay librerías. Esto tendría que ir antes del setup. Función principal, se llama la función principal. Aquí está. Void setup, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Dentro de lo que es el void setup, o sea, dentro de los corchetes abierto y cerrado, ¿sí? Del setup, tenemos que declarar los pines de entrada o salida. Aquí está. El modo del pin 13 va a ser como salida, ¿sí? Y por último viene la función cíclica, la que en sí contiene el programa que se va a estar ejecutando, la función void loop, aquí está. Llamamos a la función loop escribiendo void loop, paréntesis abierto y cerrado. Recordemos que void se va a traducir como vacío, o sea, esta función no regresa ningún valor. Y empieza a ejecutarse el programa. ¿Qué hace el programa? Abrimos corchete, obviamente. Al ser una función, hay que abrir un corchete y escribir todo el programa antes de cerrar ese corchete. ¿Qué hace el programa? Escribimos un dígito en alto en el pin 13, en donde está el LED. Tardamos un segundo, LED prendido. Apagamos el LED con este low, escribimos un dígito en apagado en el pin 13 y nos tardamos un segundo. Cerramos corchete y este programa se va a estar desarrollando o ejecutándose de forma cíclica, porque cada vez que llegamos a esa instrucción y se finaliza el loop, se vuelve a reinicializar, porque aquí nos indica que esta función loop va a estar ejecutándose de forma cíclica hasta que no se desenergice, o sea que se desconecte el Arduino de la energía que lo está alimentando, o hasta que no carguemos un programa diferente en la placa de Arduino. Por último, ¿sí? Lo que restaría sería que llevaras toda esta sintaxis a lo que es el IDE de Arduino. Tendrías que abrir el IDE de Arduino, escribir este programa, conectar un LED, el ánodo a lo que es el pin 13 y el cátodo a lo que es GND, ¿sí? Y ya una vez que termines tu programa, tienes que verificarlo, o sea, compilarlo, para comprobar que la sintaxis esté correcta, o sea, en pocas palabras, que esté bien escrito el programa, llevar un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, eso ya lo habíamos visto, es compilar. Y por último, descargar lo que es el programa o el sketch de mi IDE de Arduino hacia lo que es la placa de Arduino, conectando un cable USB tipo AB desde mi laptop hasta mi Arduino.
Tendríamos así nuestro primer programa. Éxito, espero que sea el inicio de un mundo maravilloso que se llama programación con Arduino. En los siguientes videos estaremos desarrollando más programas y que vienen incluidos en el material que aquí en la descripción te dejo donde lo puedes conseguir para que realices todas las prácticas que te van a iniciar en este mundo de la programación con Arduino. Nos vemos en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.